El surgimiento de los Estados Unidos de América es uno de los eventos capitales de la historia política moderna. La reacción frente a la condición colonial y los ideales políticos liberales cristalizaron en la primera gran revolución burguesa del llamado siglo atlántico. Los motivos que comúnmente se entienden como detonantes de la independencia de las 13 colonias apuntan hacia la libertad política frente a la corona británica y la independencia económica de las políticas económicas fiscales consideradas abusivas. No obstante, no hay que olvidar la importancia del contexto geopolítico europeo del siglo XVIII en el que los imperios coloniales se disputaban la hegemonía del poder. El proceso independentista estadounidense supuso un escenario relevante para los intereses geoestratégicos, ideológicos o económicos de las potencias europeas, lo cual influyó de modo determinante en este proceso histórico. La independencia conjugó un proceso descolonizador y un proceso revolucionario de corte político liberal. Dichos procesos implicaron el condicionamiento previo de las colonias marcado por el pensamiento político moderno y por las usurpaciones del Imperio Británico, la Guerra de la Independencia y el final establecimiento de un sistema político republicano. Vamos a dividir este tema en 3 etapas: la Guerra de los 7 años, el inicio de independencia, Segundo Congreso Continental y guerra contra los británicos. Guerra de los 7 años. Vemos que la eliminación de Francia como rival colonial elimina también los peligros a los que antes estaban expuestas las colonias inglesas. Ahora ya no necesitan que se las proteja ni que se las defienda de nadie. En otras palabras, venciendo a Francia en la Guerra de los 7 años, los propios ingleses han hecho desaparecer la única razón por la que las colonias permitían ser gobernadas desde Inglaterra. En 1776, solo 13 años después de la victoria de Inglaterra, las 13 colonias americanas de Inglaterra declaran su independencia. Junto a Prusia, nace ahora otra gran potencia mundial, Estados Unidos. Pero esta declaración de independencia significa al mismo tiempo una revolución. Los norteamericanos descendientes de los puritanos vuelven a negar su obediencia al rey. La guerra de independencia es también una guerra de 7 años y dura desde 1776 hasta 1783, aunque en realidad es una guerra civil con un océano por medio y en ambos lados hay leales y rebeldes. Habría maldad de cualquier lado. Y la guerra dejó con bajos recursos a ambos bandos, a lo que para recuperar economía, impusieron los impuestos y con una gran elevación de precios. La gente se estaba cansando de ser tratados como nada, tenían el sentir de libertad, y la imaginación de cómo funcionarían como una nación propia. Con esto terminamos el apartado de la Guerra de los 7 años. El inicio de independencia. Las 13 colonias que declararon su independencia como Estados Unidos de América en 1776 fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios. La fuerte intervención sobre la actividad económica americana del mercantilismo inglés para beneficio de la capital hizo que progresivamente las colonias se fueran resistiendo al control londinense. Las relaciones intercoloniales aumentaron para la colaboración mutua, lo cual empezó a dotar de una identidad política y nacional. No hay tributación sin representación, fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. El entonces primer ministro de Gran Bretaña George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los ingresos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado más los costes del mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas.
En esta línea, se aprobaron las leyes para recaudación de impuestos conocidas como Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Sello en 1765. La situación se agravó con los decretos de Townshend en 1770 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. La política económica británica y su implantación coercitiva obstaculizaban las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Además, el resto de las clases de la sociedad se vieron afectadas por las restricciones. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon a la multitud que protestaba, por lo que murieron 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de la independencia. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra del Acta del Té que imponía impuestos principalmente a la importación del té a la metrópolis y planearon el motín del té, en el que colonos de esta agrupación se disfrazaron de indios y arrojaron a las aguas del puerto de Boston cargamentos de té que traían las embarcaciones. Vemos que el sentir de independencia se está ejerciendo y tomando fuerzas. Segundo Congreso Continental. Las posiciones de los colonos eran diversas, unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo pero reclamaban autonomía y más derechos como ingleses. En cualquier caso, la petición al rey del 25 de octubre de 1774 no fue aceptada por los ingleses, por lo cual empezó un boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 se promulgaron los decretos restrictivos con los que asegurar la soberanía del imperio sobre las colonias. El Segundo Congreso Continental aprobó el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. Esto fue consecuencia de la resolución del día 2 de julio por la que el Congreso afirmó, estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres y soberanos. La declaración contiene una apelación a la necesidad de la explicación motivada de la independencia en base a una racionalidad ius naturalista, un preámbulo con los ideales teórico-políticos que justifican la revolución, una acusación que reprueba las injurias y usurpaciones, una denuncia del caso omiso recibido por parte de los ingleses, una conclusión que explicita la necesidad del anuncio de la independencia, y finalmente las firmas de los 56 signatarios. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en New York con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Su objetivo era enfrentar a Washington ya que no existía un centro de mando para capturar y acabar con la guerra. Los norteamericanos evitaron tal confrontación y practicaron la guerra de guerrillas. Guerra contra los británicos. La campaña de Saratoga fue una victoria estratégica determinante para los patriotas. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. En este punto se notaron las consecuencias de la Guerra de los 7 Años por la primacía colonial. España y Francia apoyaron al enemigo de Inglaterra en la Guerra de Norteamérica y el Imperio Británico seguía sufriendo los costes y la deuda contraída. España en un principio aportó dinero y armas sin entrar en guerra directa, y Francia firmó una alianza en 1778 y envió tropas interviniendo militarmente contra el Imperio Británico. En 1779 España firmó el Tratado de Aranjuez para intervenir en la independencia de los Estados Unidos a cambio de concesiones por parte de Francia. Posteriormente Holanda se unió también y el conflicto alcanzó dimensiones internacionales con diferentes intereses involucrados y muchos frentes bélicos abiertos.
El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 reconoció la independencia de los Estados Unidos de América y concedió territorios del continente en la firma del Tratado de París, no confundir con el de 1763. Este tratado puso fin a la guerra y fijó acuerdos que involucraban a otros países. Locked up in mother's chamber.